Buenas noches. Quisiera narrarles algo que me sucedió cuando visitamos a la familia de mi yerno, cerca de Iguala, Guerrero. Hace 10 años, nos habían invitado a pasar unos días con ellos. Gentilmente nos hospedaron mis consuegros. Éramos mi hijo, mi hija y yo. Desde que llegamos fue un recibimiento muy cálido. Habían muchas personas, si no es que toda la familia esperándonos. Por la distancia no era posible que conviviéramos tan seguido, así que ese viernes que llegamos, la plática se extendió hasta altas horas de la noche. La mayoría se retiró a sus hogares antes de la medianoche, pero mis consuegros y nosotros nos fuimos a descansar cerca de la 1 de la mañana. Eran casi las 3, cuando los perros empezaron a aullar y a ladrar tan fuerte que me despertaron. De pronto tocaron mi puerta 3 veces. Pregunté quién era, pero no tuve respuesta. Volví a preguntar nuevamente y nadie respondió. Pensé en levantarme para abrir la puerta, pero en ese momento sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Me paralicé un momento, y aunque la luna iluminaba un poco la habitación, pude ver como si alguien o algo estuviera en el rincón de la habitación. Jamás me había tocado presenciar algo así, y cuando toda tu vida has sido escéptico de esos temas, créanme que es una impresión muy fuerte. Para mí fue una eternidad esos 4 o 5 segundos que pude ver esa cosa. No tenía forma, no tenía una forma definida como tal. Parecía como el cuerpo de alguien que estaba agachado o encorvado. Traté de gritar, pero no podía. Sentí que me salía el corazón del pecho, hasta que como pude le grité a mi hija. El primero en llegar fue mi yerno. Prendió la luz y atrás de él llegó mi hija. Se alarmaron de inmediato porque no paraba de temblar. Intenté explicarles lo que había visto, pero no podía. Llegaron mis consuegros y mi hijo al final. Me dieron un té para los nervios, y al ver todo el alboroto que había provocado me sentí apenada. Mi hijo siempre ha sido un bromista, y no fue la excepción. Me decía que parecía una niña chiquita que creía en los monstruos, pero mis consuegros se veían entre ellos, y sinceramente le dijeron que estos temas no deberían tomarse a la ligera. Pero él dijo que tenía sueño y se retiró a dormir. Todavía el canijo en tono de burla dijo que no me fueran a apagar la luz para que no me espantara. Me dio coraje y a la vez me puse a pensar si en realidad había sido una pesadilla, pero estaba segura de lo que acababa de ver. Mi hija me ofreció a quedarse conmigo, pero ya un poco más tranquila le dije que no era necesario y me disculpé con todos por el mal momento. Se retiraron a descansar. Yo ya no pude conciliar el sueño hasta que empezó a amanecer. Eran casi las 6 a.m. Dormité un par de horas y ya con la luz del día todo parecía que había sido una pesadilla. Hasta reí un poco esa mañana sobre el susto que les había dado a todos. Pero en cuanto empezó a anochecer, me comencé a sentir intranquila, como si algo me acechara. Traté de no sugestionarme y me acomodé para dormir. Pasó casi una hora, pero solamente daba vueltas. Dormitaba por ratos, pero intranquila. Decidí ponerme a leer para cansar un poco la vista. Mientras buscaba mis lentes, escuché que mi hijo gritaba desesperado. Descalza salí deprisa y por poco me caigo. Cuando llegué a la habitación de mi hijo, él estaba pálido. Estaba sobre la cama y se agarraba una pierna. No entendía qué pasaba, pero luego llegaron todos, y por más que le preguntamos no podía decirnos. Le faltaba el aire, y mi consuegro fue el que se acercó para revisarle la pierna izquierda, que era la que solamente nos señalaba. Tenía 4 marcas, como si algo lo hubiera arañado. Revisamos para ver si había algo con lo que se le pudiese haber hecho, pero no encontramos nada. Justo en ese momento, como si se hubieran puesto de acuerdo, los perros empezaron a ladrar y aullar. Nuevamente me estremecí, como si alguien hubiera pasado una mano fría por mi espalda. Me acerqué a abrazar a mi hijo para tranquilizarlo. Nunca lo había visto así de verdad. No sabía qué hacer o qué decirle. Mi hija empezó a rezar y hasta la fecha no sé qué haya sido, pero en la parte de la entrada principal se escuchó cómo tocaban lentamente 3 veces a la puerta. Los familiares de mi yerno nos dijeron que jamás habían pasado algo similar o algo extraño en ese tiempo que llevaban viviendo en esa casa.
Ya cuando se tranquilizó mi hijo, nos comentó que ya se estaba durmiendo y empezó a sentir un zumbido en los oídos, como un pitido. Sintió como algo comenzaba a subirse en la parte donde estaba a sus pies, y cuando trató de girarse para ver qué era, ya no pudo moverse, y solamente alcanzó a ver una especie como de sombra que lentamente se acercaba a él, y un frío muy fuerte en la pantorrilla. Ya de mañana mi hijo se quería regresar. Yo estaba entre la espada y la pared. No quería ser grosera y hacer quedar mal a mi hija, pero algo en esa casa no me hacía sentir tranquila. Tomamos la decisión de intentarlo una noche más, pero mi yerno nos dijo que sí. Preferíamos nos quedáramos en un hotel, porque aunque a mi hija y a él aún no le había pasado nada, de igual forma se sentía una pesadez en el ambiente, pero no habían querido decir nada para no agravar las cosas. Decidimos quedarnos en un hotel, y fue el remedio. Las siguientes noches no tuvimos ningún problema. Estuvimos una semana en total por allá, y de a poco dejamos atrás toda esa mala experiencia. La familia de mi yerno apenada nos dijo que ellos sí creían en todo ese tipo de cosas, pero no entendía por qué nos había pasado eso a nosotros. Hemos vuelto un par de ocasiones, pero evitamos a medida de lo posible estar mucho tiempo en esa casa, porque, aun años después, en lo personal, me siento intranquila aunque sea de día. Mi hijo de plano se dejó de burlar de esas cosas y se volvió creyente de Dios. No volvió a pasar nada extraño hasta hace unos años, pero creo que me alargué un poco y en otra ocasión espero que me permitan platicarlo. Les agradezco la oportunidad de compartirles. Les mando un abrazo.